Bueno, entonces teníamos que para flujo compresible los números de Reynolds, los números de Mach y el índice adiabático deben de ser iguales, ¿no? El índice adiabático pues es la misma relación, es la relación de calores específicos. Bueno, pero una simplificación es cuando tengo flujo incompresible. El modelo y el prototipo deben tener el mismo número de Reynolds, ¿sí? Pero si existe superficie libre, pues entonces hay que superficie libre, efectos de la tensión superficial y de la presión de vapor. Si aparte tengo estos tres efectos, entonces deben de compartir también, es decir, prototipo y modelo deben de tener también el mismo número de Freud, que es para la superficie libre, como ya lo vimos, el número de Weber y también el de cavitación, ¿no? Que es para los efectos de la presión de vapor, respectivamente. Bueno, una manera de manejar la semejanza dinámica es matemáticamente de la siguiente manera. La segunda ley de Newton del movimiento requiere que la suma de las fuerzas de presión, de fricción y de gravedad sean igual a la fuerza de inercia, representada por la aceleración. Acuérdense que masa por aceleración es la sumatoria de fuerzas. La fuerza de inercia le estamos llamando masa por aceleración. Y eso debe ser la suma de todas las demás fuerzas, de presión, de gravedad y de fricción. Si hay tensión superficial, si hay cavitación, bueno, pues hay fuerzas debidas a eso, a efectos de compresibilidad, si es flujo compresible, etcétera, pues hay que sumárselos aquí también, ¿de acuerdo? Bueno, pero en manera general, ¿no? De un problema más simple es fuerzas de presión, fuerzas de gravedad y fuerzas de fricción, ¿no? Y eso debe ser igual a la inercia. Entonces la semejanza dinámica requiere que todas estas fuerzas guarden la misma proporción y las mismas direcciones, obviamente, porque las fuerzas son vectores, tanto en el modelo como en el prototipo, ¿sí? Entonces aquí faltó ponerle raya de vector, vector y vector, ¿sí? Entonces, imaginemos que tenemos una compuerta aquí, ¿sí? Aquí ya no les voy a poner las rayas de vector para no encimar, pero bueno, tienen que ser vectores. Entonces dice, aquí hay una compuerta y aquí hay un punto, ¿verdad? Aquí voy a analizar qué pasa con las fuerzas que actúan sobre esta partícula de fluido que está por aquí. Entonces aquí este puntito lo paso para acá y digo, la fuerza de presión más la fuerza de gravedad que va hacia abajo más la fuerza de fricción que va en contra del movimiento, aquí suman por el método del paralelogramo, les debe dar la fuerza de inercia. Esto en el prototipo, imagínense que se quiere construir una presa. Bueno, pues se va a modelar, ¿no? Se va a construir un modelo y este punto, imagínense que es homólogo a este, guardan la misma posición relativa. No, aquí hay una compuerta, aquí también hay una compuerta, este es el modelo, aquí viene el flujo y entonces aquí este puntito lo paso para acá y digo, bueno, tiene la fuerza de presión en el modelo, la fuerza de gravedad que va hacia abajo en el modelo, fuerza de fricción que va en este sentido en el modelo, pues por el método del paralelogramo me debe dar esta fuerza de inercia. Y observen que es el mismo polígono, este se le llama polígono. Entonces, por ejemplo, si se desprecian los efectos de cavitación y de tensión superficial, los polígonos de fuerza en puntos homólogos, que serían estos puntos de acá, ¿sí?, tienen la misma forma si los números de Reynolds y de Freud son iguales entre modelo y prototipo, ¿no? Porque aquí hay superficie libre. Con esto se asegura también la semejanza cinemática, ¿verdad? Bueno, entonces, ya visto esto de semejanza, pues vamos a plasmarlo en un ejemplo parecido al del copépodo, pero un poco más completo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a simular, ¿no? un avión, ¿no? O sea, como el ala de un avión, ¿sí? Y entonces dice, se puede lograr semejanza dinámica por medio del uso de un túnel de viento criogénico, ¿no? Criogénico es que ponen las condiciones tales para que pues, se pueda trabajar con ciertas sustancias, en este caso va a ser nitrógeno, en el cual se emplea como fluido de trabajo nitrógeno a baja temperatura, por eso es criogénico, porque hay que tener las condiciones necesarias para poder trabajar con el nitrógeno, que se trabaja a baja temperatura y a presiones muy altas. Si se usa nitrógeno a 5 atmósferas y 183 Kelvin, fíjense, son ¿cuántos son? 90 grados centígrados bajo cero, ¿no? Y de todos modos sigue siendo gas, ¿no? Ya después un poquito más abajo de esto ya empieza a ser líquido, ¿sí? Bueno, entonces se tiene que trabajar con estas condiciones.
¿Para qué? Pues, bueno, porque vamos a probar la aerodinámica de un prototipo de avión que mide 24.38 metros de envergadura de las alas, ¿no? Es decir, la longitud total de las alas, y debe volar en condiciones estándar a nivel del mar. Bueno, las condiciones estándar a nivel del mar en presión y temperatura las vamos a tomar como una atmósfera de presión y 25 grados centígrados de temperatura, ¿sí? La densidad del aire a esa temperatura es 1.225, ¿verdad? Bueno, dado esto, el avión debe de tener una velocidad de 60 metros por segundo, ¿sí? Entonces, la escala, determine, ¿sí? Inciso A, la escala del modelo que se va a probar, ¿no? Es decir, la escala de longitudes. La proporción en la que deben estar las fuerzas del modelo y la del avión de tamaño normal. O sea, si yo quiero encontrar la relación entre las fuerzas del prototipo contra las del modelo, porque yo en el laboratorio voy a poder medir las del modelo, ¿no? Y ya con esa relación ya puedo encontrar la fuerza del prototipo, la fuerza que debe de aguantar el material en el que está hecho el avión. Si yo lo hago de papel cuando vuele, bueno, suponemos que no se doble, a lo mejor la fuerza de resistencia que genera el aire, la fuerza de arrastre, pues es muy fuerte y se rompe el avión, ¿verdad? Por decir un ejemplo absurdo. Entonces esa fuerza de resistencia la tiene que soportar el material del avión, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces bueno, lo voy a probar en un túnel de viento con nitrógeno, en este caso, ¿no? Bueno, entonces, para poder hacer esto, inciso A, debe prevalecer las condiciones para la semejanza dinámica, ¿no? Como voy a volar a velocidades cercanas a las del sonido, entonces el número de Mach debe de considerarse, ¿no? Deben de considerarse los efectos de compresibilidad y también el número de Reynolds y también el coeficiente de fuerza, porque eso es lo que quiero calcular, la fuerza de resistencia o fuerza de arrastre. Entonces la velocidad del sonido a 183 Kelvin es 275 metros por segundo. En la introducción que les di de flujo compresible les dije que la velocidad del sonido se calculaba de esta manera. La temperatura en Kelvin, la constante del aire y el índice adiabático. Este es el Cp entre Cv, ¿de acuerdo? Entonces obviamente va a cambiar con la temperatura. Entonces a 183 Kelvin la velocidad del sonido que le ponemos A es 275 metros por segundo. Entonces aquí dice, los números de Reynolds y de Mach deben de ser iguales tanto en el modelo como en el prototipo, ¿sí? También los coeficientes de fuerza. Bueno, entonces vamos a poner una tabla, ¿no? Tenemos variables, modelo, prototipo, longitud característica, que es la envergadura, la velocidad, la viscosidad, la densidad y la velocidad del sonido. Acuérdense que el modelo es el nitrógeno y el prototipo es el aire. Bueno, no conozco la longitud, que es lo que me están pidiendo en el inciso A para el modelo, ni la velocidad del modelo, ni la viscosidad del modelo, ni la densidad del modelo. Solo conozco la velocidad del sonido en el modelo. Del prototipo sí, porque sé que el avión en escala real tiene que medir esto de envergadura, tiene que tener esta velocidad, y sé que la viscosidad del aire es esta, y a 25 grados centígrados, y la densidad es esta. Y también sé que la velocidad del sonido en el aire son 340 metros por segundo. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer referencia al libro de Welty. No me acuerdo, creo que es Wiley, la editorial. Pero es la primera edición, también la segunda son muy similares, ¿no? Podemos consultar el libro Welty, ¿no? Se apellida Welty, primera edición. El título es Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. Y entonces vamos a los apéndices. Del apéndice I se obtuvieron los valores para el nitrógeno y el aire de la tabla anterior. Los valores que vimos anteriormente se obtuvieron del apéndice I, ¿sí? Bueno, entonces empezamos a resolverlo, ¿no? Dice que el número de Mach del modelo debe ser igual al número de Mach del prototipo. Si no nos acordamos o no lo sabemos, el número de Mach es la velocidad del fluido entre la velocidad del sonido en ese medio. En el modelo va a ser en el nitrógeno y en el prototipo va a ser en el aire. Entonces, esta es la velocidad de mi modelo, ¿no? Que no la sé, y esta es la velocidad del prototipo, que son los 60 metros por segundo que debe de viajar el avión en el aire, ¿sí? Ojo, esta es la velocidad del avión y esta es la velocidad del sonido en el aire. Lo mismo para acá, esta es la velocidad del modelo, de mi modelo de avión en el laboratorio, y esta es la velocidad del sonido en el nitrógeno, ¿sí? Bueno, se refiere a la velocidad del viento sobre el avión, ¿verdad? Obviamente. Déjenme checar eso. Es la velocidad, dice, para probar
Debe volar en condiciones estándar a una velocidad de 60 metros por segundo. Bueno, ¿sí? Sí es la velocidad del fluido, ¿verdad? Que choca con el avión, obviamente. La velocidad de la corriente libre, por así decirlo. Bueno, entonces se deben de parecer los números de Mach. Entonces yo me sé la velocidad del sonido en el nitrógeno y en el aire. Y también sé la velocidad del prototipo. Entonces despejo la velocidad del modelo y me da 48.5 metros sobre segundo. Con eso ya me puedo ir a los números de Reynolds. Yo sé que los números de Reynolds deben de ser iguales. Aquí están modelo y prototipo, ¿no? Esta es la ecuación 5. Observen que todo esto lo conozco. Conozco la velocidad del modelo porque la acabo de calcular, pero no conozco ni la longitud, que es lo que me están pidiendo, porque me están pidiendo la escala de longitudes, y tampoco conozco la densidad ni la viscosidad. Bueno, como esto es un gas puro, monoatómico, tenemos que ir a relaciones para viscosidad, ¿no? Se dice, de la relación anterior observamos que desconocemos la densidad, la longitud y la viscosidad del modelo. Entonces, es necesario utilizar un modelo molecular para la viscosidad del nitrógeno, que es la teoría cinética de gases, ¿no? Con el modelo de la esfera para la viscosidad, que, bueno, eso ustedes no lo tienen que saber, lo buscan de un libro, y lo vamos a buscar del Welty, precisamente. Entonces dice, el modelo que utilizamos es el modelo de Lennard-Jones, que está entre la página 133 y 134 del Welty, que les acabo de mencionar. Este es el modelo de Lennard-Jones, ¿sí? Donde M mayúscula es la masa molecular, T es la temperatura en Kelvin, y sigma y gamma u y omega mu, son parámetros de Lennard-Jones que los vamos a encontrar en los apéndices J y K del libro, ¿no? Respectivamente. Entonces, buscando en ese libro, veo que este parámetro depende de la constante de Boltzmann. Esta es la constante de Boltzmann. Entonces, ahí para leer cuando encuentren el libro, bueno, ahí necesitan la constante de Boltzmann, que es esto, ¿no? Aquí, es 10 a la menos 6, creo que son ergios sobre Kelvin. Déjame ver dónde está. Bueno, 10 a la menos... Sí, aquí es 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. Ergios, un ergio es 10 a la menos 7 joules, ¿sí? Bueno, entonces la masa molecular del nitrógeno es 28. Y del apéndice J pueden encontrar que sigma es 3.681. Y bueno, está en angstroms, pero aquí ya la ecuación, esto ya está para que ustedes multipliquen por esto y ya les den el sistema internacional, pascales por segundo. Y con la constante de Boltzmann, con la temperatura que tienen y con este parámetro van a encontrar que esta es 1.175. Eso lo ven de los apéndices del libro. Entonces sustituyen en la ecuación de la viscosidad y van a obtener que la viscosidad del nitrógeno a esa temperatura, acuérdense que la temperatura está en Kelvin, es 1.002 por 10 a la menos 5 pascales segundo, ¿no? Es decir, un poquito más pequeña que la del aire, ¿no? Bueno, entonces ya tengo la viscosidad, me falta la densidad. ¿Cómo encuentro la densidad? Bueno, pues como es un gas monoatómico, la ecuación del gas ideal funciona. Entonces puedo usar la ley del gas ideal para la densidad. Yo sé que la presión del modelo es igual a la densidad del modelo por el R del modelo por la temperatura del modelo. También lo puedo usar para el aire, ¿sí? Entonces, en este caso tengo temperaturas y presiones no tan altas, tengo presiones altas pero temperaturas bajas. Entonces puedo usar la ley del gas ideal tanto para aire como para nitrógeno. Entonces aquí tengo la presión del modelo es igual a ρRT del modelo y presión del prototipo ρRT del prototipo. ¿Sí? Bueno, sabemos que la constante universal de los gases es la masa molecular del gas por la constante particular, tanto en modelo como en prototipo. Entonces de aquí voy a, Entonces para la ecuación del gas ideal voy a despejar la R de esta expresión y la voy a sustituir aquí. Entonces lo hago, ya tengo. Entonces tengo esto y tengo esto. Despejo la RU de aquí y la RU de acá, ¿no? Entonces esto me queda en el modelo y esto me queda en el prototipo. Las igualo, ¿por qué? Pues porque es la constante universal. Entonces esto debe de ser igual a esto. Y de ahí despejo la densidad del modelo, que me queda despejada de esta manera. Sustituyo todos los datos que tengo. Acuérdense que la presión del modelo es 5 atmósferas. La presión del prototipo es el aire estándar, 1 atmósfera. La temperatura del prototipo son el aire, que está a 25 grados, como se los había yo comentado.
Perdona, no es 25, son 15 grados. Perdón, disculpen, 15 grados, porque 273 más 15 son 288. 15 grados. Entonces, si las propiedades están para T igual a 15 grados. Bueno, y en el modelo son 183. Entonces, bueno, ustedes sustituyen aquí y les da que la densidad es 7.608 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de la ecuación 5, ¿cuál es la ecuación 5? Esta donde tenemos igualados los números de Reynolds, pues ya conozco todo esto. Lo único que no conozco es la longitud del modelo, pero esto ya lo conozco y todo esto ya lo conozco. De aquí despejo la longitud del modelo, que es lo que me están pidiendo. Entonces despejamos LM de esa ecuación y me queda esta expresión. Sustituyo valores y me queda que la longitud del modelo va a ser 3.26 metros, ¿no? Bueno, entonces ya puedo sacar la relación entre la longitud del modelo y la longitud del prototipo, que sería la escala de longitudes. Pero bueno, ya tengo la L. Como existe semejanza dinámica, los coeficientes de fuerza, tanto en el modelo como en el prototipo, deben ser iguales. CF en M, CF en P. Y entonces, bueno, yo sé que el coeficiente de fuerza es este, ya lo vimos en los lo tomamos como ejemplo anteriormente. Y estos son los coeficientes de fuerza. Aquí va la densidad del prototipo. ¿Sí? Y entonces, pues ya tengo las densidades, velocidades, longitudes de los dos. Son longitudes características, que son las de envergadura en este caso. Lo único que no conozco son las fuerzas. Bueno, entonces yo quiero, la relación que me están pidiendo es esta. Fm entre Fp, las despejo de la relación anterior y me queda esta expresión. Sustituyo valores y me queda que la relación de fuerzas es 0.0726. ¿Por qué no me piden una de las fuerzas? Bueno, porque ¿cuáles son las fuerzas que puedo medir? Pues las del laboratorio, la del modelo. Entonces lo que me está diciendo esta relación es que, dice, por lo tanto tenemos que las fuerzas que actúan sobre el modelo son el 7.26% de las que actúan en el prototipo. O sea, yo mido en el laboratorio la fuerza, ¿no? Y a esa la divido entre este número y voy a tener la fuerza del prototipo. Es decir, que es 0.0726 veces menor la fuerza que voy a medir en el modelo que en el prototipo. Pues obviamente, ¿no? O sea, es el 7.26% de diferencia, de porcentaje, ¿no? Porque una fuerza muy grande en el avión real, pues no la puedo medir así tan fácil, ¿no? Puedo hacer un avión escala en el laboratorio y medir fuerzas más pequeñas. Y por eso me estaban pidiendo esta relación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es teoría de modelos. Con esto terminamos el capítulo 4. Es sencillo. Y bueno, ya estamos en tiempo, pero yo creo que sí nos alcanza de aquí a que yo quisiera que antes del 28 de junio ya tengamos pues ya el segundo parcial, ¿no? En el segundo parcial va a venir lo de conservación de energía, ecuación de Bernoulli, análisis dimensional. Me falta dejar la tarea 5, la tarea 5 es la de análisis dimensional, esa es la última tarea. Y en el último examen les voy a incluir un problema de flujo en tuberías, pero ese problema va a ser igualito a uno que voy a hacer en los videos que voy a grabar. Entonces por eso no se preocupen, no va a haber tarea 6, solo checando los videos, ¿no? Y entonces, bueno, pues denme chance. Se supone que el semestre acaba pues ya esta semana, pero pues nos dan 2 semanas más para evaluar. A ustedes no los vamos a poder evaluar en el esquema 1 porque necesitan el laboratorio. Pero yo sí quiero en las siguientes 2 semanas ya terminar todo para que ya nada más quede laboratorio, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que voy a hacer, ¿no? Ahorita voy a subir estos videos de análisis dimensional y me arranco con flujo en tuberías para que podamos hacer el ejemplo, que va a ser muy similar a que va a venir en el segundo parcial. ¿De acuerdo? Yo les aviso de todos modos cuando vaya a dejar el segundo parcial. Ahorita por lo pronto vean estos de análisis dimensional, estos videos, y voy a dejar la tarea 5 para que ya la vayan haciendo. Sale pues, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿no? Flujo en tuberías.